haciendo cargo de ese desafío. En general, los proyectos que se escogen y que finalmente es en lo que se usan los fondos, en general no cambian las tendencias urbanas, estos grandes desafíos a los cuales hoy nos vemos enfrentados, fundamentalmente porque se hacen cargo de mantener infraestructura que ya existe, repavimentaciones, ampliaciones de calles, cruces, etc. Más del 70% obedece a mantención. Por lo tanto, la creación de infraestructura y la posibilidad de cambiar tendencias urbanas, por ejemplo, mejorando el transporte público para que haya menos, y la creación de vías segregadas, o la posibilidad de generar nuevos subcentros urbanos, queda en el tintero, y más bien a lo que nos estamos dedicando es a mantener lo que ya existe. Ese es el escenario actual. Respecto a los fondos, que eran mucho menores de qué es lo que hace el Ministerio de Transporte, en general, y al igual que el gobierno regional, es un presupuesto muy importante para el Ministerio. Representa alrededor del 64% de sus recursos, sumado Transantiago y fondos espejo. Y en general lo que hace es entregar o transferir estos recursos mediante subsidios, que en general van hacia subsidios que son más bien del área rural de las zonas, en donde se subsidia el transporte público, zonas aisladas y rurales. Esto claramente es una necesidad sentida de una gran población, y es parte de lo de las cosas buenas que ha hecho el Fondo Espejo, pero justamente muestra el énfasis de la gestión de estos recursos a través de la entrega de subsidios en zonas licitadas y no licitadas. Por lo tanto, la capacidad de control que tiene el Ministerio de Transporte sobre la calidad del servicio es relativamente baja. Esa es la situación. Ahora, ¿cuáles son posibles salidas a esta situación? Ordenamos y organizamos estas propuestas en función de dos metas. La primera tiene que ver con mejorar la gobernanza y mejorar la eficacia de la inversión. Para el Ministerio de Transporte, la propuesta se centra en mejorar los controles y en la capacidad de maniobra que tiene frente a las empresas concesionadas, para que, si es que no entregan un servicio, puedan cambiar de, por ejemplo, contratista. Y mejorar los indicadores de desempeño, que sean transparentes, para que haya una suerte de presión en torno a la calidad del servicio. En términos del Fondo de Apoyo Regional, muy en consonancia de lo que diagnosticaba el señor Intendente, la idea es generar un plan director de transporte que sobre todo ponga su énfasis en el transporte público. Hoy día, las posibilidades de aumentar la vialidad, aumentar el número de pistas, etcétera, es una solución que va a funcionar por un rato, pero que está trasladando el problema hacia un futuro más o menos cercano, dependiendo de cuánta infraestructura se haga. Posiblemente las ciudades con calidad de vida son las que invierten en su transporte público, y por lo tanto el plan director debiera tener un factor relevante de su planificación, ese aspecto. Ese plan director de transporte identificaría un número de iniciativas que permite cambiar la brújula del desarrollo urbano y de transporte, y permitiría focalizar desde un punto de vista estratégico los recursos con que hoy día las regiones cuentan, y básicamente lo que sería es tender a ir eliminando la entrega de recursos a este ítem de financiamiento para el desarrollo regional, permitiendo que esos otros financiamientos, esas otras iniciativas sean financiadas con otros recursos. Para que esto sea posible, necesitamos generar una institucionalidad
y una coordinación entre sectores y una alianza público-privada que permita tener esta visión a largo plazo y que supere el ciclo político de 4 años, de modo que las principales variables del desarrollo urbano tengan una masa crítica que permita llevarlas adelante. Un aspecto muy clave al respecto y que funciona como un incentivo perverso en torno a cómo se gestionan y cómo se administran las platas en Chile tienen que ver con que los recursos se basan en, por un lado, la ejecución del gasto y por otro lado, en una característica anual, es decir, se evalúan año a año en qué ejecuté el gasto y no necesariamente el para qué o el cómo y qué resultados tuvo esa ejecución del gasto. Por lo tanto, ahí la idea es que este plan director de transporte genere un presupuesto plurianual en donde haya una lógica que vaya desde los 4 a los 8 años para generar proyectos de magnitud suficiente que cambien las tendencias urbanas. La segunda meta tiene que ver con mejorar la calidad del servicio y priorizar el transporte público. Y en este sentido, posibilitar la planificación a largo plazo e integrar la movilidad en los instrumentos de planificación territorial es clave. Hoy por hoy existen instrumentos de planificación territorial, algunos mejores, otros peores, obsoletos o no, pero esos instrumentos tienen algunas propuestas que hoy por falta de financiamiento no están siendo construidos y viceversa, existen proyectos que no estaban planificados. Por lo tanto, necesitamos una vinculación entre cartera de proyectos e instrumentos de planificación territorial mucho más potente. Además, necesitamos más ciudades con sistemas licitados. La propuesta es que en las ciudades al menos de sobre 100.000 habitantes tengan. En Chile hoy día hay muy pocas ciudades con sistemas licitados, lo que hace que no se tenga un control sobre el servicio. E incluso se podría generar experiencias en donde el propio Estado tenga una administración más potente en torno a esto y no necesariamente se delegue al sistema privado. Por último, necesitamos mejorar la calidad del sistema para que efectivamente sea una alternativa al transporte privado. Y eso implica tener una integración tarifaria, tener una intermodalidad y demostrar, dándole una prioridad en la inversión pública a este modelo, de modo que efectivamente, en vez de estar en un taco por 1 hora, podamos tener un sistema que nos permita ahorrar tiempo y que sea inteligente en términos de planificación urbana. En ese sentido, entonces, hay algunas soluciones que dependen de la diversidad de ciudades que existen en Chile. Hay algunas áreas metropolitanas que ya están consolidadas, que son el caso de Gran Concepción, Gran Valparaíso. Hay otras, como el caso de Rancagua, que están en vías de metropolización y justamente tienen la oportunidad de no replicar los problemas que en las áreas metropolitanas ya existen. Y en ese sentido, entonces, tener vías de gran capacidad en donde haya disponibilidad de infraestructura como trenes, tranvías y metros es relevante, que se integren con otro tipo de modos de transporte y en donde eso conlleva probablemente la densificación de las vías principales en muchas ciudades. Pero en todo caso, el mensaje entonces clave para cerrar, ¿ya? Tiene que ver con la generación de una mirada estratégica a largo plazo. Esa es hoy las áreas metropolitanas y la ley que comentaba el intendente es probablemente una vía, pero que necesitamos apalancar los recursos no desde una mirada local, sino que de una mirada que tenga una escala que permita justamente una mirada estratégica y un modelo de gobernanza que permita implementar esa planificación. Y para eso la voluntad
política de las autoridades de turno, pero sobre todo la voluntad social. Y aquí los actores privados tienen una importancia clave, tiene que ver con cómo nos imaginamos la ciudad y cómo ponemos todos la intención para que eso suceda. Eso es. Muchas gracias a la expositora Violeta Rabí e invito a don Pablo González, vicepresidente de gestión de la Cámara Chilena de Construcción, que va a entregar un reconocimiento. Más al centro, con la fotito. Nuevamente un fuerte aplauso. A continuación los invito a un coffee break, sin antes no recordarles que pueden enviar sus consultas al número WhatsApp más 569-9541-7654, indicando por favor a quién va dirigida la consulta, que la daremos a responder en la ronda final de este seminario. Así que a continuación los invito a un breve coffee break, 15-20 minutos, y volvemos con el seminario Ciudad y Territorio.